Dinero y abundancia, bienvenidos a un nuevo episodio de Luz y Sombra Vayan-Cara. Hoy quiero invitarte a hacer algo diferente. No vamos a hablar de inversiones, ni de criptomonedas, ni de cómo de hacer dinero rápido, ni la fórmula mágica para atraer riqueza. Hoy quiero que hablemos de ti. Quiero que hablemos de la relación que tienes con el dinero. Porque aunque parezca extraño, la mayoría de las personas no tienen problemas con el dinero, tienen problemas con la historia que construye alrededor del dinero. Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que trabajas muchísimo y aún así el dinero nunca te alcanza? ¿Has tenido la sensación de que cuando por fin logras ahorrar, aparece algo, un gasto inesperado? O quizás has visto personas que parecen atraer oportunidades con una facilidad impresionante. Mientras otras, por más que se esfuercen, sienten que todo les cuesta el doble. Durante muchos años pensé que la respuesta estaba únicamente en trabajar más. Que quien más trabaja era quien más prospera, hasta que la vida me enseñó que el dinero no siempre responde al esfuerzo. Responde también a nuestra conciencia, responde a nuestras creencias, responde a la manera en que aprendemos a mirar la abundancia. Y ahí fue donde comenzó mi búsqueda. Empecé a estudiar psicología, programación neurolingüística, hipnosis, cábala, constelaciones familiares, numerología y muchas herramientas más. No porque quisiera encontrar una fórmula secreta para hacer dinero, sino porque quería entender por qué había personas que repetían una y otra vez los mismos patrones. Personas que siempre elegían parejas que las lastimaran, personas que siempre quebraban sus negocios, personas que siempre terminaban endeudadas, personas que cuando estaban a punto de alcanzar el éxito encontraban la manera de perderlo absolutamente todo. Con el tiempo comprendí algo muy importante. La mayoría de nosotros no tomamos decisiones desde la conciencia, la tomamos desde la programación. Y esa programación comienza mucho antes de que podamos elegir. Comienza en nuestra infancia. Piensa por un momento en la casa donde creciste. ¿Cómo se hablaba del dinero? ¿Era un tema de tranquilidad o de preocupación? ¿Escuchabas a tus padres discutir por dinero? ¿Recuerdas frases como el dinero no alcanza, hay que trabajar más duro para salir adelante? Los ricos son egoístas, nosotros no nacimos para tener dinero. Primero hay que trabajar y luego disfrutar. El dinero cambia a las personas. Tal vez nunca te diste cuenta, pero cada vez que tú decías esas frases o las escuchabas fue entrenar un poco a tu subconsciente. Y el subconsciente tiene algo muy curioso. No distingue entre una verdad absoluta y una idea repetida muchas veces. Simplemente la acepta. Después, durante toda la vida, buscará demostrarte que esa programación era cierta. Si creíste creyendo que el dinero siempre trae problemas, probablemente sentirás miedo cuando empieces a prosperar. Si aprendiste que tener éxito significa alejarte de tu familia, quizás inconscientemente limitarás tu crecimiento para seguir perteneciendo a tu sistema. Y si en tu casa el dinero siempre fue motivo de conflicto, es posible que hoy, sin darte cuenta, también vivas tus finanzas desde el estrés. Por eso digo que la abundancia no comienza en la cartera, comienza en la mente, pero tampoco termina ahí. Porque nuestra mente fue formada dentro de una familia y eso nos lleva a una enseñanza más de las constelaciones familiares. Existe una frase que la primera vez que la escuché me parecía un poco extraña. Decía, mamá representa el dinero y va en la parte izquierda y papá representa la abundancia y va en la parte derecha. Confieso que al principio no lo entendí. Pensé que era una metáfora bonita, pero nada más. Con los años descubrí que no hablaba de billetes, hablaba de energía. Desde esta perspectiva, mamá simboliza nuestra capacidad para recibir y tiene todo el sentido. Antes de aprender a caminar, antes de aprender a hablar, antes de incluso de respirar por nosotros mismos, ya estábamos recibiendo. Recibíamos alimento, recibíamos protección, calor, vida, amor.
La primera experiencia de recibir ocurrió a través de nuestra madre. Por eso, cuando una persona vive rechazando profundamente a mamá, cuando permanece instalado en un resentimiento o pasa la vida esperando que hubiera sido diferente, puede cerrarse sin darse cuenta a recibir. Recibir amor, recibir ayuda, recibir reconocimiento, recibir oportunidades. Y para algunas personas también recibir prosperidad. No significa que una mala relación con mamá condene el futuro económico de alguien. Significa que vale la pena preguntarnos cómo estoy viviendo mi capacidad de recibir. Porque hay personas que trabajan incansablemente, pero cuando alguien quiere ayudarlas, responden: no, yo lo hago solo. Hay personas que reciben un cumplido y enseguida lo rechazan. Reciben un regalo y sienten culpa. Reciben un aumento y piensan que no lo merecen. Eso también habla de la forma en que recibimos, y después de esto aparece papá. En las constelaciones familiares, el padre representa el impulso para salir al mundo. Es la fuerza para construir, para emprender, para asumir riesgos, para conquistar nuevos espacios. Cuando una persona está reconciliada con esta fuerza, suele caminar con mayor seguridad hacia los proyectos. No se trata de que el padre haya sido perfecto, se trata de reconocer que gracias a él y a mamá recibimos el mayor regalo que existe, que es la vida. Y la vida es la primera manifestación de abundancia. Honrar a nuestro padre y a nuestra madre esto no significa justificar aquello que nos hizo algún daño. Tampoco significa dejar de poner límites cuando fueron necesarios. Honrar significa aceptar un hecho que nadie puede cambiar. Ellos fueron los grandes. Nosotros somos los pequeños. Ellos dieron vida, nosotros la recibimos. Y cuando dejamos de pelear con ese hecho, algo dentro de nosotros comienza a ordenarse. Quizás por eso, una de las preguntas más importantes que puedo hacerte el día de hoy no es ¿cuánto dinero quieres ganar? La verdadera pregunta es ¿qué historia aprendiste sobre el dinero? ¿De quién es esta historia? ¿Es realmente tuya? ¿O la heredaste sin darte cuenta? Porque muchas veces pasamos años intentando cambiar nuestra cuenta bancaria, cuando lo primero que necesitamos transformar es la historia que llevamos dentro. Porque hay algo que aprendí con los años y que transformó por completo mi forma de ver la vida. No siempre nos faltó dinero. Muchas veces nos sobra el peso de aquello que seguimos cargando. Ojete. Y hablamos de cómo hablamos de nuestras primeras creencias sobre el dinero, cómo nace en la parte de la infancia, cómo se desarrollan las constelaciones familiares, en la que mamá representa la capacidad de recibir y papá la fuerza para salir del mundo. Pero hay algo que pocas veces nos enseñan. No basta con sanar la relación con nuestros padres, también es necesario observar la relación que construimos como adultos, porque la pareja tiene un enorme impacto en nuestra energía. Y cuando hablo de energía, no me refiero a algo mágico, me refiero a algo que todos hemos experimentado. Piensa por un momento en un día en el que discutiste con tu pareja. ¿Pudiste concentrarte en el trabajo? ¿Disfrutaste el resto del día? ¿Dormiste tranquilo? Yo creo que no. Una discusión puede ocupar nuestra mente durante horas. Ahora imagina vivirla durante meses. Ahora imagina vivirla durante años. ¿Cuánta energía dejamos atrapada en una relación llena de reproches, silencios, celos o necesidad de tener la razón? Esa energía deja de estar disponible para crear, para emprender, para tomar buenas decisiones, para disfrutar, para vivir. Muchas veces creemos que el problema está en el dinero, pero el verdadero desgaste está en todo aquello que cargamos emocionalmente. Hay personas que siguen viviendo con un ex esposo aunque se hayan divorciado hace 10 años. No viven con él físicamente, pero viven con él por medio del enojo y por la culpa.
en la necesidad de entender por qué hizo lo que hizo, en el deseo de que algún día reconozca el daño que nos hizo. Y mientras la mente sigue viviendo en el pasado, la vida continúa pasando. Desde la mirada de las constelaciones familiares existe una idea de que cambió profundamente mi manera de entender las relaciones. No podemos vivir el destino de otras personas. Cada ser humano tiene su propio camino, sus propios aprendizajes, sus propias decisiones. Y cuando queremos cambiar al otro, salvar al otro, cargar la historia del otro, dejamos de ocuparnos de la nuestra, y eso lo podemos ver en Ankara por medio de numerología. Podemos ver a qué viene tu alma como a qué viene tu vida y analizar si puedes o no ganarte la lotería y gastar dinero en esto o no. Este es el juego que comprendí por medio de los números. Ahora, y quiero compartirte esta experiencia muy personal. Cuando mi mamá falleció, una parte de mí también se rompió. No solamente estaba despidiendo a mi madre, también estaba despidiendo una parte de mi historia. Durante este tiempo mi negocio de bienes raíces comenzó a cambiar, se estaba viniendo abajo. Las propiedades empezaron a presentar problemas una tras otra. Y había algo que me llamaba muchísimo la atención. Casi todos los problemas estaban relacionados con el agua, con fugas, con humedades, con tuberías dañadas, con filtraciones. Las reparaciones eran inesperadas, era increíble. Parecía que cada propiedad necesitaba algo distinto y el dinero sí entraba, pero salía con la misma rapidez. Yo decía, no puede ser, no hay dinero que me alcance. Mientras solucionaba un problema, aparecían dos más. Y entre más intentaba controlar la situación, más pesado se me hacía. Sabía que no solo estaba atravesando una mala racha. Hoy lo veo así. Además del duelo por mi mamá, seguía emocionalmente unida a una relación que ya había terminado, pero seguíamos viviendo juntos. Y yo seguí porque quería tratar de entender, seguía esperando respuestas, seguía preguntándome qué había hecho mal, seguía intentando controlar una historia que ya no dependía de mí ni de él. Y un día comprendí algo que transformó mi vida. No puedo cambiar el destino de otra persona, no puedo decidir por alguien más, no puedo obligar a nadie a sanar, no puedo hacer que la otra persona me ame como yo quiero que me amen. Cada quien tiene su propio camino y también su propio destino. Teníamos que soltar y decir adiós para siempre. Desde las constelaciones familiares hice un ejercicio muy sencillo, pero profundamente liberador. Imaginé a esta persona frente a mí y le dije, hoy te devuelvo tu destino con amor y con respeto. Lo que te corresponde vivir es tuyo, lo que me corresponde vivir es mío. Gracias por lo que compartimos. Hoy dejo de cargar aquello que nunca me perteneció. No fue un acto para cambiar al otro, fue un acto liberador totalmente para mí. Y algo comenzó a cambiar, no porque el universo me premiara, no porque estuviera ocurriendo un milagro, ¿sabes? Cambió porque cambió mi manera de ver la vida. Lo primero que llegó no fue el dinero, fue la paz. Y cuando llegó la paz, empecé a dormir magníficamente. Empecé a dejar la ansiedad, dejé de recibir constantemente lo que no podía controlar. Mi mente volvió a tener estos espacios para crear, para pensar, para dibujar, para tomar decisiones, para estudiar. Y poco a poco las oportunidades comenzaron a aparecer. Comprendí que la paz también es una abundancia, porque una persona en paz decide muchísimo mejor, escucha mejor, observa mejor y aprovecha oportunidades que antes no podía ver porque toda su energía estaba enfocada en sobrevivir, no vivir. A veces creemos que prosperar significa trabajar más horas y muchas veces lo que necesitamos es cargar menos peso, menos personas, menos situaciones que no podemos controlar.
tener menos resentimiento, menos culpa, tener la necesidad mínima o nula de querer controlar, tener menos miedo. Hay una frase que escuché hace muchos años y que nunca olvidaré. Lo que no se resuelve, se repite. Y eso aplica también para el dinero. Si no resolvemos nuestras heridas, muchas veces terminamos repitiendo los mismos patrones con distintas personas. Cambiamos de pareja, pero repetimos la misma historia. Cambiamos de trabajo, pero vivimos el mismo conflicto. Cambiamos de ciudad, pero llevamos la misma escasez en la parte de adentro. Porque el problema nunca estuvo afuera, siempre estuvo esperando ser visto dentro de nosotros. Por eso creo que la verdadera prosperidad comienza cuando dejamos de preguntar ¿por qué me pasa esto? Y empezamos a preguntarnos ¿qué necesito aprender de esto? Ese cambio de pregunta cambió por completo la manera de ver la vida. Y fue precisamente ese cambio el que me llevó a descubrir una de las enseñanzas más profundas del Cábala. Una enseñanza que me ayudó a comprender por qué durante tantos años sentía que el dinero llegaba a mi vida, pero nunca permanecía. La Cábala llama a esa enseñanza el Kli, la vasija. Cuando escuché por primera vez esta palabra pensé que hablaba de un recipiente cualquiera, pero con el tiempo descubrí que la vasija no es un objeto. La vasija somos nosotros, nuestra conciencia, nuestra capacidad de recibir, nuestra capacidad para sostener aquello que la vida pone en nuestras manos. Imagina por un momento que tienes un pequeño vaso de cristal y frente a ti hay un océano. No importa cuánta agua exista, no importa que el océano sea infinito, ese pequeño vaso solamente podrá contener la cantidad para la que fue creada. Lo mismo sucede con nosotros. Muchas personas pasan la vida pidiendo más dinero, más clientes, más oportunidades, más éxito, pero pocas se hacen la pregunta correcta. ¿Estoy preparado para sostener aquello que estoy pidiendo? Porque una cosa es recibir y otra muy distinta es conservar. Hay personas que ganan la lotería y pocos años después regresan exactamente al mismo lugar que comenzaron. Hay empresarios que construyen grandes fortunas y las pierden por malas decisiones. Hay artistas que alcanzan el éxito muy jóvenes y terminan destruyendo su carrera. ¿Por qué sucede esto? Desde el Cábala hay una posible respuesta, es que su vasija todavía no tenía la capacidad para sostener todo aquello que llegó. Y eso también puede ocurrirnos a nosotros. Queremos una empresa enorme, pero todavía no sabemos administrar una pequeña. Queremos miles de clientes, pero aún no aprendemos a atender con excelencia a los que ya tenemos. Queremos una relación extraordinaria, pero seguimos viviendo con resentimiento del pasado, con los ex. Queremos abundancia, pero seguimos pensando como si siempre fuera a faltar. Entonces comprendí algo muy importante. El trabajo no consiste solamente en atraer. El verdadero trabajo consiste en crecer, porque mientras más grande sea nuestra conciencia, más grande será nuestra capacidad para recibir. La Cábala también habla de otro concepto fundamental, el ego. Muchas personas creen que el ego es sentirse superior a los demás. Pero en el Cábala el ego es mucho más que eso. El ego es una voz que siempre vive desde la carencia. La que dice, nunca será suficiente, necesito más. Mira lo que tienen las otras personas. No puedo confiar. Tengo que controlar absolutamente todo. Si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. ¿Te das cuenta? El ego vive con miedo. El miedo hace que la vasija se haga muy pequeña, porque una persona que vive desde el miedo nunca siente que tiene suficiente. Puede ganar 100,000 pesos, después quiere 200, luego quiere 1,000,000, luego tendrá 10 millones y aún así seguirá sintiéndose totalmente vacío. Porque el vacío nunca estuvo en la cuenta bancaria, siempre estuvo adentro. En cambio, la luz
funciona de otra manera. La luz confía, comparte, agradece. La luz entiende que siempre habrá nuevas oportunidades para quien trabaja con conciencia y con propósito. Existe otra enseñanza del Cábala que siempre me ha conmovido profundamente, la historia del desierto. Antes de llegar a la tierra prometida, el pueblo de Israel caminó durante 40 años por el desierto. Muchas personas leen esta historia como un gran castigo, pero los grandes maestros del Cábala la interpretan de otra manera. El desierto fue una preparación, porque antes de recibir una tierra llena de abundancia, primero tenían que convertirse en las personas capaces de administrarla. Y creo que muchas veces nosotros también atravesamos nuestro propio desierto. Ese momento en el que parece que nada florece, en el que sentimos que hacemos todo bien y aún así los resultados no llegan. Ese momento en el que dudamos de nosotros mismos, en el que queremos renunciar, en el que pensamos que la vida se olvidó de nosotros. Hoy ya no veo el desierto como una maldición, hoy creo que muchas veces es una escuela, porque mientras caminamos por él, la vida nos enseña paciencia, humildad, disciplina, confianza. Y cuando aprendemos esas lecciones, nuestra vasija comienza a crecer. Otra enseñanza que transformó mi forma de trabajar fue comprender que el dinero no es un premio, tampoco es un castigo, tampoco es algo que tenga que cuidar tanto. El dinero es un intercambio. Cuando alguien llega a una consulta conmigo, no es solo está pagando una hora de tiempo, está reconociendo el valor de muchos años de estudio, de experiencias, de errores, de aprendizajes, de todo aquello que hoy puedo compartir contigo. Durante mucho tiempo muchas personas sienten culpa por cobrar. Creen que ayudar significa regalar tu trabajo. Pero cuando solamente damos y nunca recibimos, tarde o temprano terminamos agotados y cansados de esto. La Cábala habla del equilibrio entre recibir para compartir y compartir para seguir recibiendo. No podemos respirar solamente hacia adentro, ni solamente hacia afuera. Necesitamos ambos movimientos, dar y recibir. Por eso hoy ya no siento culpa cuando cobro mi trabajo, porque entiendo que no estoy vendiendo mi alma, estoy honrando mi tiempo, mi preparación, mi experiencia, y al mismo tiempo permito que la otra persona participe conscientemente en este intercambio. Por eso hay más. También comprendí otro principio maravilloso del Cábala, que es la Sedaká. Muchas personas traducen esta palabra como caridad, pero en realidad su significado es mucho más profundo. Habla de la justicia, habla de compartir, habla de convertirnos en un canal, porque el Creador no nos entrega abundancia para convertirnos en un almacén. Nos la entrega para convertirnos en un puente, un canal que permite que esa abundancia siga fluyendo. Compartir no significa solamente dar dinero, también compartimos cuando enseñamos, cuando escuchamos, cuando acompañamos, cuando damos esperanza, cuando ofrecemos nuestro tiempo, cuando extendemos la mano a quien la necesita. Porque la abundancia que se estanca termina perdiendo movimiento, y todo lo que pierde movimiento comienza a apagarse. Todo lo que se almacena se llena de moho. Tal vez por eso la pregunta más importante ya no es ¿cuánto dinero quieres ganar? La verdadera pregunta es ¿qué tipo de persona quieres ser cuando ese dinero llegue a tu vida? ¿En qué persona me tengo que convertir para recibir este dinero, esta abundancia? ¿En una persona generosa, una persona agradecida, en una persona consciente, o alguien que seguirá viviendo desde el miedo aunque tenga millones en el banco? Porque el dinero solamente amplifica aquello que ya existe dentro de nosotros. Si vivimos desde el amor,
amplificaremos el amor. Si vivimos desde el miedo, también amplificará ese miedo. Y por eso la cábala que insiste tanto en transformar primero la conciencia. Porque cuando la conciencia cambia, la vasija crece. Y cuando la vasija crece, nuestra capacidad para recibir también cambia. Pero aún queda una pregunta muy importante. Si la abundancia no depende únicamente del dinero, entonces, ¿qué significa realmente vivir en una abundancia? Si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias, porque hablar de dinero es fácil, lo difícil es hablar de todo aquello que el dinero representa. A lo largo de este episodio hemos hablado de nuestras creencias, de nuestra familia, de nuestras relaciones, del cábala y de la vasija. Pero ahora quiero hacerte una última pregunta. ¿Qué significa para ti ser una persona abundante? Tómate unos segundos para responderla, porque durante muchos años yo también creí que abundancia era tener más dinero, más propiedades, más clientes, más reconocimiento, más éxito. Y no me di cuenta de que estaba buscando afuera algo que solamente podía construirse dentro de mí. Con el tiempo comprendí que existen personas con millones de pesos que viven con miedo todos los días. Miedo a perder, miedo a confiar, miedo a quedarse sin nada. Y también he conocido personas con ingresos mucho más sencillos que viven con paz y no tiene ningún precio. Eso me hizo entender que la riqueza y la abundancia no siempre son lo mismo. La riqueza puede medirse, la abundancia se vive. La riqueza está en una cuenta bancaria, la abundancia está en la manera en que despiertas cada mañana, en la tranquilidad con la que duermes, en la salud que disfrutas, en las personas que amas, en el propósito que guía tu vida. Porque ¿de qué sirve tener millones si no tienes paz? ¿De qué sirve tener una casa enorme si nadie quiere regresar a ella? ¿De qué sirve tener éxito si olvidaste quién eres para conseguirlo? La verdadera abundancia es el equilibrio. Es poder trabajar sin perder a la familia. Es poder ganar dinero sin perder tus valores. Es poder compartir sin miedo y quedarse sin nada. Es disfrutar lo que has construido. Es dejar de sobrevivir para comenzar a vivir. Durante este episodio también hablamos de la programación mental y quiero invitarte a que el día de hoy empieces a escribir una historia diferente. Si durante años repetiste "no puedo", hoy cambia esa frase por "estoy aprendiendo". Si durante años dijiste "nunca alcanza", empieza a decir "estoy aprendiendo a administrar con sabiduría lo que tengo". Si creíste creyendo que el dinero era malo, pregúntate, ¿qué puedo hacer con el dinero si llega a mis manos? Porque el dinero puede construir hospitales, puede dar alimento a las familias, puede pagar la educación de un hijo, puede sostener un proyecto que transformará vidas, puede convertirse en una herramienta para servir. El dinero no tiene conciencia. La conciencia la pone quien la administra. Por eso el Cábala dice que la prosperidad no consiste únicamente en recibir, también consiste en compartir. Cuando compartimos, reconocemos que todo aquello que llega a nuestra vida tiene un propósito mayor que nosotros mismos. No somos propietarios absolutos, somos administradores. Y un buen administrador cuida, multiplica, comparte, agradece, no desperdicia, no vive desde el miedo, vive desde la confianza. Hoy también quiero invitarte a mirar tu historia con compasión. Tal vez creciste en un hogar donde faltó dinero, tal vez viste a tus padres preocuparse por pagar las cuentas, tal vez escuchaste discusiones que te hicieron creer que el dinero era el enemigo. Pero hoy ya no eres ese niño, ya eres un adulto. Y como adulto, puedes elegir qué historia quieres seguir escribiendo. No puedes cambiar el pasado, pero sí puedes cambiar la relación que tienes con él.
Puedes honrar a tus padres sin repetir sus heridas. Puedes agradecer todo aquello que recibiste y también decidir que las generaciones que vienen después de ti van a heredar una historia muy diferente. Una historia donde el dinero deja de ser motivo de miedo y se convierte en una herramienta para construir. Quiero volver por un momento a la imagen de la vasija, porque quizá la mayor enseñanza que me dejó el Cábala fue comprender que la vida nunca deja de llenar nuestra copa. Lo que cambia es el tamaño de esa copa. Y esa copa crece cada vez que aprendemos la lección. Crece cuando perdonamos, cuando agradecemos, cuando dejamos de compararnos, cuando soltamos resentimientos, cuando dejamos de controlar la vida de los demás. Crece cuando trabajamos con honestidad. Crece cuando cobramos con dignidad y servimos con amor. Crece cuando compartimos sin esperar reconocimiento. Y sobre todo, crece cuando recordamos que la abundancia comienza con la vida. Porque antes de recibir dinero, ya habíamos recibido el regalo más grande, que es estar aquí, respirar, tener una nueva oportunidad cada mañana. Si hoy estás escuchando este episodio, quizás la vida te está diciendo que todavía hay algo hermoso que vas a construir. Quiero dejarte un ejercicio muy sencillo. Si puedes, cierra tus ojos por un momento, respira profundamente, inhala, exhala lentamente y ahora imagina frente a ti a tu mamá. No importa cómo haya sido tu historia, solo vela y dile desde el corazón: mamá, gracias por el regalo de mi vida. Hoy tomo de ti la capacidad de recibir. Honro tu historia y te dejo con ella que te pertenece. Hoy recibo la vida completa, tal como vino de ti. Ahora vamos a visualizar a papá y dile: papá, gracias por la fuerza para caminar hacia el mundo. Hoy tomo de ti el impulso para construir, crear y prosperar. Honro tu historia y tomo la vida que recibí de ustedes dos. Ahora piensa en esa persona que durante muchos años te lastimó, y dile con mucha serenidad: hoy te devuelvo tu destino con amor y respeto. Ya no necesito cargar lo que te corresponde. Confío en que encontrarás tu propio camino y yo elijo caminar el mío. Respira lentamente y ahora coloca ambas manos sobre tu corazón y siente ese latido de tu vida. Ese latido es la primera abundancia que recibiste el día de hoy. Y repite conmigo: hoy elijo vivir desde la confianza sin miedo. Hoy expando mi vasija para recibir la luz del Creador. Recibo con gratitud, recibo con amor, administro con sabiduría y bendigo a mis padres, a mi historia. Suelto aquello que no me pertenece. Abrazo mi corazón a una nueva forma de vida con prosperidad. Y quiero despedirme con una reflexión que cambió mi vida. Durante muchos años pensé que necesitaba ganar más dinero para vivir en paz. O sé que fue al revés. Cuando encontré la paz dentro de mí, pude construir una vida con mayor abundancia, porque la paz me permitió decidir mejor, crear mejor, amar mejor, servir mejor, con amor, no con la necesidad. Y cuando cambió mi manera de vivir, también cambió mi relación con el dinero. Ojalá que este episodio no solo te haga pensar, ojalá también te inspire a mirar tu historia con amor, a reconciliarte con aquello que aún duele y agradecer lo que sí recibiste. Y a recordar que la abundancia no es un destino, es una forma de caminar por la vida, es como si fuéramos de la mano con ella. Ahorita quiero hacerte una invitación muy especial. Este 15 de agosto abrimos un espacio dedicado a descubrir el lenguaje oculto de los números en Ankara, que es el taller de numerología pitagórica. Si alguna vez te has preguntado por qué ciertas experiencias se repiten en tu vida,
¿Cuál es tu propósito o qué talentos vienes a desarrollar? Este taller brindará estas herramientas para comprender el mapa que tu alma eligió antes de nacer y cómo aprovechar el potencial que hay en ti, y eso es solo el comienzo. También el 26 de agosto iniciaremos nuestras constelaciones familiares con Kabbalah en un formato grupal diseñado para sanar vínculos, liberar cargas que no te pertenecen y abrirte a una vida con mayor paz, amor y abundancia. Poner orden. Para celebrar esta apertura de este nuevo espacio, en este día de constelaciones haremos una promoción de 2x1 para que puedas vivir esta experiencia acompañado de tu familia, un amigo o tu pareja. El cupo, acuérdense que es limitado, así que te recomiendo apartes tu lugar con anticipación. Te puedes comunicar conmigo, ¿vale? Si sientes que este momento puede transformar tu historia, pues ya sabes, te esperamos en Ankara, que es un santuario terapéutico integral, y será un honor para mí y para todos mis compañeros el acompañarte en este camino de autoconocimiento, de conciencia y de sanación. Reserva tu lugar cuanto antes, porque los espacios son demasiado limitados. Nos vemos el 15 de agosto en el taller de numerología pitagórica y el 26 de agosto en la apertura de nuestras constelaciones familiares con Kabbalah. Te esperamos con los brazos súper abiertos. Yo soy Sade, gracias por abrirme tu puerta y tu corazón. Esto es Luz y Sombra by Ankara. Y recuerda siempre, la riqueza puede llenar tus manos, pero solo la conciencia puede llenar tu alma. Hasta nuestro próximo episodio, que hablaremos del síndrome del impostor. Así que muchas gracias a Dios y Baruch Hashem. Bonito día. Hasta luego.